Para el hombre llanero, el sombrero es una pieza fundamental y de gran importancia que va más allá de su función como simple accesorio de moda. Es una extensión de su identidad y tradición que lo protege físicamente mientras simboliza el orgullo y la humildad arraigada en su cultura. Es un elemento valioso que lo conecta con su historia, su tierra y su esencia como hombre llanero. En esta ocasión estuvimos visitando a José Urrea, propietario de Florentino, un establecimiento especializado en la fabricación y comercialización de sombreros y otros artículos llaneros. José nos cuenta un poco de la historia y algunas costumbres detrás de esta prenda insignia. Acompáñenos. Nosotros en los llanos orientales tenemos, concretamente en Yopal, Casanare, una fábrica de sombreros que se llama Florentino. Florentino por el nombre de aquel llanero que desafió al diablo, o el diablo lo desafió, y un día a las 4 de la mañana lo derrota en Francalit en un contrapunteo, porque si ganaba el diablo se lo llevaba. Obviamente Florentino siempre cargaba en el sombrero la Virgen, patrona del llano, que era como el símbolo del llanero. Desde la época de los jesuitas, el llanero siempre usó sombreros finos. Es extraño que en este calor el llanero usara ese tipo de sombrero, que hoy en día un llanero que esté acostumbrado, si se quita el sombrero, obviamente le da calor. Pero si llega una persona de afuera y se pone un sombrero acá, siente calor, porque el cuerpo es de costumbre, ¿no? Nosotros, a través de la historia, nos hemos dado cuenta que hay una importancia en estas sabanas inundables de lo que es el sombrero. El sombrero se convirtió en una deidad. El sombrero es algo que el hombre llanero nunca ha dejado de utilizar. ¿Para qué se utiliza el sombrero? ¿Por qué? Después de que se desarrollaron las grandes ganaderías en estas sabanas inundables, donde no había cercas, donde no había fronteras, el llanero, montando a caballo siempre con su sombrero, pero el patrón, el dueño del hato, que los indígenas llamaban el blanco, se ponía un sombrero muy fino traído de Europa, sombrero de pelo, pero eran sombreros muy costosos. Sin embargo, era la idea, nadie podía meterse con el sombrero del dueño del hato. Quien se metiera con el sombrero del dueño del hato o de cualquier llanero respetado era un problema. Le podía ir a respetar la esposa, la novia, lo que usted quiera, pero no se le podía ir a tocar el sombrero, o mucho menos ir a hacer una broma de mal gusto con el sombrero, porque el sombrero ha sido sagrado en el llano. El sombrero de pelo es tan conocido en Casanare por la fabricación, o digamos que por el gusto del sombrero fino. Hay sombreros en fieltro de lana y hay sombreros en fieltro de pelo. Entonces, es importante, el sombrero ya ha cogido tanta importancia en esta tierra como una prenda suntuosa, pero acá es prenda de primera necesidad, porque el sombrero se utiliza para torear la vaca, para torear el toro cimarrón que salió bravo y agrede al caballo y tiene que bajarse el jinete a torearlo con el sombrero. Y si una víbora de cascabel, una culebra, una serpiente lo ataca, y de esas culebras que atacan y persiguen a la persona, le bota el sombrero y la serpiente solo llega hasta donde está el sombrero y ahí se queda. Entonces, un mecanismo de defensa, fuera de que es una prenda de vestir que cuando ya está envejecido, el dueño del hato se lo regala al becerrero, se lo regala al jefe de corral o al caballicero o al que quiera, y hay un sombrero que nosotros hoy en día llamamos veguero y más viejito lo llamamos topochero, pero han tenido, es decir, Florentino ha querido ponerle los nombres a cada sombrero de acuerdo a los distintos faenas o los distintos lugares que tienen que ver con la llaneridad. Por ejemplo, el caney, donde llegaba el caballo a descansar, ahí colgaban su silla, se sentaban en los chichorros a contar sus cuentos, a manejar el cuatro, a decir sus chistes, a contar las historias de la faena, y obviamente colgaban el sombrero, y eso se llama el caney. El topochero, que es el sombrerito ya viejito, criollo, del que carga los topochos, los topochos es el plátano de nosotros aquí en el llano. Entonces le decimos el sombrerito, que el veguero o el campechano o el topochero. También tenemos el sombrero, el veguero. El llanero siempre fue
cultivador del arroz, de la yuca y del topocho a las orillas de los ríos. Entonces, ¿qué pasaba? Que él usaba un sombrero para el sol y para el agua, ya como más viejito, no para las fiestas y eso. Y entonces le pusimos el topochero. Florentino tiene una gama de sombreros, en lana sobre todo, que son de muy bajo costo. Hay sombreros de pelo, repito, y sombreros de lana. Digamos que un orgullo para nosotros de esta fábrica aquí en Casanare, en Yopal, para Casanare y para el mundo, haciendo el proceso de estos sombreros.